¿Qué es todo este rollo del vacío y de la vacuidad tan presentes en el budismo y en otras tradiciones espirituales? Nuestro objetivo al meditar es vaciar la mente. En este video intentaremos investigar el misterio detrás del vacío y de la vacuidad budista. ¿Se trata realmente de vaciar la mente o hay algo más profundo en juego? Hace poco le pregunté a un amigo cómo le estaba yendo en su práctica de meditación. Me contó en detalle y terminó diciendo: lo que más me cuesta es vaciar la mente. Es imposible vaciar la mente, le dije. ¿Por qué querrías hacer eso? Bueno, el budismo habla siempre de vacío y de vacuidad. ¿Acaso no buscamos vaciar la mente cuando meditamos?, me dijo. Esta conversación me llevó a reflexionar sobre el concepto de vacío y cómo se lo interpreta en el budismo y todas las confusiones que genera. Las palabras vacío y vacuidad tal vez no sean las más adecuadas para traducir el concepto de suñata, que viene del sánscrito. En nuestra mente occidental, vacío significa la ausencia total de materia en un espacio determinado, o la falta de contenido en un recipiente. Cuando en el Sutra Corazón leemos "el cuerpo es vacío", podemos pensar: ¿cómo que el cuerpo es vacío? Yo lo siento muy lleno, especialmente después de comer. Esta traducción genera confusión. Cuando el budismo dice que los fenómenos del mundo están vacíos, lo que quiere comunicarnos es que ninguna cosa existe independientemente de las demás cosas. Nada existe de manera autónoma. Todo existe de manera interconectada con los demás fenómenos. A través del concepto de vacío, el budismo enseña que las cosas no existen, sino que interexisten. Yo existo porque mis padres existieron, pero también existo porque existieron mis 4 abuelos, pero también existo porque existe la comida que como todos los días, y porque existe Pedro, el camionero que trae la comida todos los días al mercado donde hago las compras, y porque existen las personas que sembraron y cosecharon la comida que como, y porque existe el río del cual se extrae el agua que bebo todos los días, y porque existen las montañas donde nace ese río. Existo porque existe el resto del universo. Hace poco una amiga compartió este texto de la escritora argentina Liliana Bodoc, que describe muy bien el fenómeno de la existencia interdependiente. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo en una trama infinita. Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar. Volviendo al malentendido del vacío. En lugar de decir que un fenómeno está vacío o no existe, conviene decir que tiene una existencia interdependiente. De esta manera evitaremos confusiones. Cuando el Sutra Corazón dice cosas enigmáticas como "los 5 agregados son vacío" o "los 5 sentidos no existen", en realidad nos quiere decir que no nos aferremos a ellos. El mensaje resumido del Sutra Corazón es: no tomes tu vida ni las cosas del mundo demasiado en serio. Nos enseña que todo lo que el ego considera sólido en realidad no lo es,
que todo lo que el ego considera que son refugios seguros, en realidad no lo son y que por lo tanto no conviene aferrarse a ellos. El Sutra Corazón enseña que el aferramiento es fuente de sufrimiento porque todo es impermanente, de manera que al soltar el apego encontramos la libertad. Al meditar no buscamos vaciar la mente. Pretender eso es como querer frenar las olas del mar. La mente humana es como un caballo salvaje. La buena noticia es que tiene la potencia y la vitalidad de un caballo salvaje. La mala noticia es que hace lo que se le antoja. La solución que buscamos no es cortarle las patas, sino domesticarla. La práctica meditativa apunta a ese objetivo, conocer nuestra mente y educarla, para que toda su potencia se canalice a nuestro servicio. Así que la próxima vez que pienses en vaciar la mente, acordate, no se trata de eliminar pensamientos, sino de conocer nuestra mente y entrenarla para tener una mejor vida. Gracias por escuchar, que tengas paz y alegría.